Bien, en esta serie de vídeos demostrativos vamos a intentar describir el funcionamiento de nuestra aplicación GFuturo Marqueterías. Es una aplicación que lleva en el mercado muchos años. Nosotros como empresa Futuro Informática estamos trabajando desde el año 1991 y el programa va creciendo y le vamos añadiendo posibilidades conforme los propios clientes nuestros nos van haciendo la demanda de estos, ¿no? Entonces es un programa que se adapta muy bien al gremio de fabricantes de marco o marquetería. Es un programa muy completo de gestión, adaptado al mundo de marquetería, como hemos dicho, pero en este vídeo concretamente vamos a hacer hincapié en lo que se distingue de los demás programas de facturación. Es decir, esto es un programa que controla todas las compras, todas las ventas, el tema de cobro, la caja, lo que se nos pueda ocurrir, seguro que ya se lo ha ocurrido antes a algún cliente nuestro. Pero como digo, en este vídeo solamente vamos a hacer hincapié en el aspecto que nos distingue, que es la fabricación del cuadro. Entonces, cuando llega un cliente, podemos elegir entre hacer un presupuesto o bien hacer un albarán, porque sea un cliente que quiere ya comprar el cuadro, que se lo hagamos, o bien un pedido. Vamos a hacer simplemente, por ejemplo, un albarán directamente para que veamos un poco el funcionamiento. Entraríamos aquí y nos sale el último albarán que hayamos realizado. Vamos a crear un albarán nuevo, aquí pulsamos el más. Podemos elegir dos tipos de impuestos diferentes, vamos a elegir el tipo 1. Podemos elegir varias series también, por defecto vamos a elegir la serie A. Y aquí empezamos. Primero podemos elegir o bien un cliente que ya exista, o bien un cliente de contado, o bien un cliente nuevo. Si fuera un cliente nuevo, lo podemos crear desde aquí, es decir, no nos tenemos que salir de la pantalla. Si es un cliente que ya existe, o bien es un cliente de contado, pues simplemente pongo el código, si me lo sé. Si no, lo crearía desde aquí, por ejemplo el 15.000, que es cliente de contado, ya me aparecen aquí los datos del cliente. Bueno, pues simplemente nos metemos en el desglose del documento y aquí es donde voy a introducir lo que el cliente me ha pedido. Aquí tendríamos dos caminos para introducir artículos, o bien de la manera habitual en un programa de gestión. En el nuestro es muy completo, pero no deja de ser la misma filosofía, es decir, yo aquí pulsaría el más e introduciría los artículos que quisiera. Por ejemplo, si el cliente se va a llevar simplemente una lámina, pues no tendría que entrar aquí en cuadro, simplemente le doy al más y añado una lámina. Pero en este caso, como comentaba antes, vamos a centrarnos en el aspecto de la fabricación del cuadro. Entonces, si el cliente nos pide un cuadro concretamente, que le fabriquemos un cuadro, entraríamos en este botón de aquí, cuadro, se nos abre una especie de calculadora de cuadros y en esta calculadora vamos a ir añadiéndole cada uno de los cuadros que nos pida el cliente. Por defecto se nos pone el cursor aquí, cantidad, un cuadro nos ha pedido el cliente. ¿De qué medidas? Pues por ejemplo un 50-40, sería 50 centímetros por 40 centímetros. Podemos elegir si la medida será exterior o interior. Por defecto es interior, quiere decir que 50-40 es lo que mide la lámina, lo que mide la fotografía. Una vez que pulso aquí, simplemente puedo elegir hasta 4 molduras. Si me sé el código, simplemente lo escribo. Si tengo códigos de barra, el programa funcionaría con códigos de barra. Si los quiero buscar, pues simplemente pulsaría aquí en la lupa y me saldrían las molduras. Si yo voy escribiendo, si yo pongo por ejemplo oro, pues me saldrían todas las molduras de oro. Yo pincho aquí y ya me coge la primera moldura. Aquí automáticamente me pone la medida que ya tiene la moldura. Entonces, en este caso, pues ya el cuadro que de medida interna era 50 por 40, ya va por medidas externas 62,6 por 52,6. Podía elegir 3 molduras más, en este caso me lo voy a saltar, y ahora vamos al Parpastu. Voy a elegir uno, por ejemplo, este mismo, y aquí le ponemos la medida del Parpastu. Por defecto, si yo pongo una sola cantidad, un solo número, me rellena los 4. Esto significa que nosotros podemos hacer, lo habitual, digamos, es que los centímetros de Parpastu, el ancho del Parpastu, sea igual arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Pero si quisiéramos hacer un cuadro asimétrico, podríamos
modificar cada una de estas cantidades. Bueno, pues como he dicho antes, podemos trabajar hasta con 4 molduras y podemos trabajar hasta con 4 Parpath-2. Automáticamente, cada vez que introducimos algo, se van adaptando las medidas y se van adaptando los precios. Una vez que hemos colocado tanto las molduras como los Parpath-2, nos vamos a la parte de cristal y complemento. Aquí elegimos el cristal, por ejemplo, pues cristal mate. Y podemos tener un segundo cristal, podemos también elegir la trasera y alguna serie de complementos. En el momento que nosotros vamos rellenando, aquí arriba nos va dando información de precio y aquí abajo información del precio tanto del cuadro como del documento en el que estamos en este momento. Si yo le doy aquí a aceptar, simplemente me calcula todos los totales y ya vemos que este cuadro está saliendo por 15,32. Si el cliente además de este cuadro me pide otro más, pues simplemente pulso de nuevo F2 o nuevo. Este vamos a hacerlo un poco más rápido. Vamos a elegir en este caso un 30 por 35. Vamos a elegir la moldura, ya digo, si tuviéramos código de barra lo podríamos hacer directamente. Este señal que sale es, por ejemplo, porque le podemos poner a una moldura anulada, por ejemplo, pues quiere decir que si el cliente elige esta moldura, que tengamos en cuenta que nuestro proveedor la tiene anulada. Podemos tener una serie de notas por cada una de los artículos. Aquí elegimos de nuevo el Parpath-2, le metimos automáticamente las medidas, 3 centímetros por ejemplo, ya me lo rellena todo, ya me pone las medidas completas. En este caso no voy a elegir cristal, simplemente pulso a grabar y automáticamente ya me crea el segundo cuadro. Bueno, pues ya tenemos de nuevo el cálculo de precio de este segundo cuadro. Ahora simplemente, si yo le doy aquí a salir, habremos realizado un albarán con 2 cuadros. Aquí vemos que esto sería lo que va a ver el cliente, ahora lo vamos a ver cómo queda impreso. Sin embargo, nosotros dentro de la aplicación tenemos grabada cada uno de los detalles que hemos seleccionado antes. Es decir, que cuando el cliente vaya a recoger su cuadro, nosotros tendremos memorizado exactamente cada una de las características que el cliente nos pidió. Ahora solamente resta imprimirlo. Aquí vamos a darle, por ejemplo, por pantalla. Y aquí nos saldría, esto es una prueba de un cliente nuestro, por ejemplo, aquí podemos ver que podemos realmente cambiar el formato como el cliente lo desee. Y aquí nos aparecen las descripciones de los 2 cuadros. Tendríamos un cuadro con estas características, con esta medida, con este cristal, con esta moldura, y el subtotal sale 12 y pico. Y en este caso, con estas medidas y esta moldura, pues sale 1 y pico. Estos precios, lógicamente, no son válidos. Aquí podemos ver que es interesante que el cliente elige una serie de datos, una serie de componentes del cuadro. Sin embargo, a la hora de imprimirlo, el cliente solamente ve el total del cuadro. Es decir, el cliente no tiene por qué ver lo que le estamos cobrando por la moldura y por el cristal y por el Parpath-2. Simplemente ven el total del cuadro. Una vez que tenemos esto impreso, pues ya tendríamos el documento. Y ahora, a partir de aquí, nosotros entramos en el flujo de gestión. Es decir, en el apartado de venta, nosotros tenemos en nuestro programa, en GFuturo Marquetería, tenemos presupuesto, pedidos de cliente, albaranes y facturas. También podemos utilizar tickets, pero es más completo cualquiera de estos documentos. Entonces, la ventaja con nuestra aplicación es que podéis hacer el documento desde donde queráis. Lo ideal, si la forma, digamos, más compleja o más completa, habría que decir, si un cliente nos llega y nos pide un presupuesto, nosotros entraríamos aquí, la forma es la misma que hemos visto, le haríamos el presupuesto. Cuando el cliente acepta ese presupuesto, pulsamos una tecla y automáticamente pasa a pedido. Cuando realizamos ese pedido, es decir, fabricamos el cuadro, llamamos al cliente y cuando llega el cliente a recoger su cuadro, lo pasamos pulsando de nuevo una tecla a albarán de venta. Y cuando el cliente nos paga, pues automáticamente lo pasamos a factura en el caso de que el cliente nos pidiera este documento, ¿no? Por ejemplo, este es el albarán que acabamos de hacer. Tiene un montón de campos que son específicos de fabricación, que lo podemos rellenar o no lo podemos rellenar. Tiene un campo a cuenta por si el cliente no paga completamente el trabajo, sino que
que lo paga o bien en varias veces o bien nos da un importe a cuenta. Y a partir de aquí, como digo, podríamos facturar. Entonces, en este vídeo simplemente hemos querido hacer hincapié, como digo, en la parte específica de cuadro. Todo lo demás lo podemos ver en distintos vídeos.